Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Conversando con Sandra Ortiz, siempre todos los lunes aquí, listos para hablar de temas muy, muy importantes para toda la familia, para su bienestar. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que seguro le va a interesar. Vamos a hablar acerca de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y para ello se encuentra conmigo un experto, el médico, psiquiatra, adictólogo Carlos Lima. Hol Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, qué gusto Muchas saludarte. gracias, Gracias por la doctor. De invitación. verdad, es un placer tenerte aquí para un tema muy interesante y sobre todo que afecta a muchas familias. Algunas lo saben, algunas no. Okey, sí. Y comencemos conceptualizando esto del trastorno. ¿Qué es este trastorno? Bueno, es un problema del neurodesarrollo, y pues se le dice trastorno, aunque, propiamente puede haber personas con déficit de atención y hiperactividad que estén en buen funcionamiento y no tengan realmente problemas depresivos, ansiosos o adictivos de alguna otra forma. Entonces, puede haber TDAHs funcionales de muy buen desempeño y buenas capacidades mentales. Pero ciertamente es más fácil que se enfermen y que se desencadenen otros trastornos. Actualmente está muy en boga hablar de neurodivergencias en los cuales se incluye cerebros que procesan diferente como autistas, Asperger, TDAHs, disléxicos, y bueno, pues podemos tener gente con TDAH, autismo, Asperger que de hecho tengan buenas capacidades mentales y sin trastornos mentales, sin depresión, sin ansiedad. Entonces, bueno, pues propiamente ahí no están enfermos. Pero ciertamente son más fácil que se descompongan y que se enfermen y que generen como algún problema. En este caso, el TDA, pues tiende fácilmente a cuando no está bien cuidado, cuando los síntomas son muy intensos, pues a desencadenar problemas más fuertes, como tiene un TDAH no bien cuidado, no bien regulado, pues puede desencadenar varios síntomas: depresión, ansiedad, adicciones, trastornos del control de impulsos, como tricotilomanía, piromanía, cleptomanía, trastornos de la Tourette. Puede desencadenar también, obsesiones, ansiedad, trastornos de personalidad, como, empeorar un trastorno límite, un trastorno antisocial de personalidad. Entonces, ciertamente un TDA no bien llevado, pues, puede desencadenar y llevarnos a muchos otros trastornos y que la cosa se ponga muy complicada. ¿Cuál es la causa? Es decir, ya nuestro cerebro es diferente, viene de nuestros papás, de nuestros abuelos. Y bueno, hay una carga hereditaria importante y también puede haber de inicio nuevo. Sobre todo se sabe que mamás que tienen mucha ansiedad y que tienen un embarazo como con muchos problemas de salud emocional o mental, pues tienen más riesgo de presentar niños que nazcan más bien hiperactivos, impulsivos. Pero ese es como de inicio nuevo. Pero también es importante saber que tiene una carga hereditaria importante y por eso se dice que es un trastorno transgeneracional, porque uno ve como que el abuelo, el tío, el papá, la mamá, el nieto, el bisnieto tienen el déficit de atención. Entonces se va viendo como la cadenita de familiares, cómo van teniendo el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y uno ve la diferente función de los familiares, ¿no? A lo mejor gente un poco más de ciertas épocas hacia atrás. Algunos pueden tener hasta buen funcionamiento, igual con los síntomas impulsivos, distraídos, acelerados, enojones, pero algunos pueden tener buen funcionamiento y habrá gente que no lo tiene. Entonces va variando. Las generaciones nuevas que están expuestas más a demasiados estímulos, pues tienden a tener un TDAH más fuera de control o más disparado, o los síntomas más notorios, o que ya les empezó a sacar secuelas su déficit de atención, como no terminar la escuela, tener emociones muy intensas, consumo de drogas y alcohol, problemas depresivos y ansiosos intensos, problemas de pareja, malas relaciones interpersonales, que cuando no se regulan, pues sí se lleva a un poco un desastre porque pueden ser muy disfuncionales. Sí, sí. Sí, y la cosa es que como viene como viene como vienen muchos síntomas, puede venir enmascarado, entonces uno puede pensar que es solo cuando llega al consultorio, pensar que solo es ansiedad, depresión o un problema adictivo, y en realidad es un TDA que no está bien diagnosticado. Nosotros de nuestra rodada, digámoslo así, por ponerle un término, podemos tener TDA que incluso nunca fue diagnosticado, Sí, ¿no? hay adultos que están con funcionales y que
pues funciona. Además, a lo mejor pueden tener negocios, doctorados, maestrías, estar funcionales, tener su trabajo y tener TDAH. Y tener TDAH. ¿Cuáles son los síntomas, por ejemplo, para que alguien lo pueda, pues, ubicar? Por ejemplo, si a mí se me pierden las llaves, ¿no? O ya no recuerdo. A ver, danos ejemplos como muy aterrizados Que, para la gente que sepa cómo funciona una persona con TDA o pues, TDAH. van a ser como 3 tipos de síntomas: los hiperactivos, impulsivos, este, la disregulación emocional y la distracción. Entonces, de cada uno vamos a tener diferentes síntomas. Por ejemplo, de la parte de, pues, distracción, de perder cosas, no, por ejemplo, estar leyendo y no recordar lo que estoy leyendo porque ya me distraje, ¿no? Dejar cosas en diferentes lados y luego ponerlas en algún lugar y luego no encontrar las llaves. No es el duende, Eh, no es el duende. no, Hay que no, rezar medio Padre Nuestro para que, o sea, que luego sí dejan las cosas inconclusas o a la mitad porque no se fijan. Entonces, esas distracciones van haciendo que, pues, se cometan errores por descuido, ¿no? Que se equivoquen, que posterguen, procrastinen, o que dejen, por ejemplo, van abriendo la cocina y van dejando las puertas abiertas, o no van terminando los procesos, o que olvidan tareas, fechas límites, horarios, trabajos. Este, en la parte de disregulación emocional, pues, puede ser como tendencia, pues, a la inestabilidad emocional, a ser, explosivos, no regular bien las emociones, tener dificultad para modular la frustración o manejar el estrés. En la, hiperactividad, pues, podemos tener gente que es muy acelerada, impulsiva, que tenga accidentes domésticos, que se pegue con las cosas, que está cortando con un cuchillo y ya se cortó, que se pega con los objetos de la casa, como más accidentes domésticos o caídas. Y bueno, pues, esto los va a tener más problemas en su desempeño. Eh, Cuando son más, impulsivos, pues, la impulsividad las va a tener a llevar a, por ejemplo, tomar decisiones sin pensar, tener más riesgo de consumo de sustancias, hacer cosas de las cuales se arrepienten después por impulsivos, ¿no? Decir algo, o tener una indiscreción, o explotar emocionalmente, o andar, por ejemplo, algunos pacientes se quejan de los familiares, sobre todo los abuelos o los tíos con TDAH, o los papás, pues, de ser explosivos, no regular las emociones, este, y y obviamente, como esto se hereda, pues, uno lo puede ver en los hijos o en los abuelos, ¿no? Entonces, normalmente les pregunto como que ¿quién tiene TDAH en tu casa? Pues, a veces no lo identifican, pero ya se les explican, bueno, el que sea impulsivo, acelerado, enojón, que se distraiga, que no regule las emociones, que sea explosivo, distraído, pues, es el que tiene TDAH. Y entonces, algunos pacientes sí ubican a los familiares. Hay con cierta frecuencia familiares o pacientes que llegan a consulta que me dicen: "No, pues, es que mis papás están divorciados". Y entonces vamos a ver quién es el papá que es explosivo, impulsivo, o que no, pues es que por ejemplo, mi papá, pues era acelerado, impulsivo y le puso los cuernos a mi mamá y por eso se divorciaron. Entonces, uno va viendo que, pues, eso empieza a llenar las características. Un TDA también busca más, se mete más en problemas y busca más recompensa, entonces tiene más riesgo de, por ejemplo, de infidelidad, de abuso de sustancias, de abuso de videojuegos, apuestas, compras, sexo, pornografía, y también, pues, tienden más a meterse como en problemas como, accidentes, divorcios, separaciones, problemas de familia, hermanos, incluso riesgo suicida, ¿no? No es raro que TDAH no controlado, sobre todo cuando son más jóvenes e inmaduros, en ataques de explosividad, pues, intenten hacerse daño o, atentar en contra de su vida, nomás por puro impulso. hay una delgada línea, creo yo, entre que, digamos, una persona tiene cierta personalidad, ¿no? Ujú. A lo mejor, ay, no, es que es un impulsivo, ay, no, es que Ajá. es enojón, ay, es que es olvidadizo, Que o son problemas de la infancia, ¿no? Es que no pone atención en clases, es que ya cambió 50 veces de primaria y demás, a Sí. que Pues sí, detectemos que es un es TDAH. que es muy diferente, por ejemplo, y además mejoran mucho, por ejemplo, a veces podemos como sí se ve en la escuela como los niños que tienen como a lo mejor serán un poco inquietos y curiosos, versus los niños que tienen TDA que no se enfocan, no se controlan, tienden más a meterse en problemas, a Malas discusiones. calificaciones. Pueden tener o no malas calificaciones, porque algo también curioso, como no afecta la capacidad intelectual en los
en los neurodivergentes, podemos tener autistas, Aspergers o TDAH de altas capacidades también. Ujú. Entonces, podemos tener un chavito con TDAH que le guste ir a la escuela y que le motive. Normalmente, si están haciendo algo que les guste, les llama mucho la atención, se activa la dopamina en la corteza prefrontal y prestan atención, y en eso pueden tener estados de hiperfocus, que es de tener como estados de concentración más de lo habitual. Y es típico en un TDAH que tiene hiperfocus, que por ejemplo uno le está hablando y están haciendo lo que les gusta o me motiva mucho y no hacen caso, están muy metidos en el Están rollo. o sea, sí se pueden concentrar en lo que les gusta. Pueden tener estados de hiperconcentración por periodos prolongados. Pero si uno los cambia a una actividad que no les gusta, les aburre, no les llama la atención, inmediatamente se distraen, Sí, sí. postergan, No. procrastinan, ya no prestan atención. Entonces, por ahí hay videos interesantes de cómo se ven los niños que no tienen TDAH estudiando versus los que no tienen. O cómo se ve un niño con TDAH sin tratamiento que está todo disperso y acelerado y cuando le dan la medicina ya se puede sentar y enfocar y ya no está dando de vueltas, ya no está distrayendo, ya puede concentrarse en su trabajo. Y normalmente hay mucho estigma respecto a esto porque hay gente que dice pues que no existe, que no sé, pero bueno, hay muchos estudios neurobiológicos que hablan de la inmadurez de la corteza prefrontal y eh, pues esta inmadurez los lleva pues precisamente a tener como estas conductas no reguladas. Ahora, la corteza prefrontal termina de crecer a los 25 años y nos da lo que se llaman funciones mentales superiores. Juicio, mi capacidad de ser perseverante, la capacidad de tener autoconciencia, mi capacidad de predecir los actos a futuro, mi control de impulsos, la atención, la concentración, la memoria de trabajo, mi moralidad, este, y tiene que ver todo esto con la control de la corteza prefrontal. Entonces, cuando no de hecho termina de madurar hasta los 25 y cuando somos adolescentes, pues somos un poco impulsivos porque se está madurando esta zona, está cableando, ¿no? Se está llenando de las neuronas de mielina, se está conectando las neuronas. Y cuando ya somos adultos, pues ya se supone que tenemos juicio, control de impulsos, podemos planear, organizar, jerarquizar y ser responsables. Y en el TDA puede quedar inmadura desde chavitos hasta la vida adulta. Ciertamente a veces tener hábitos, horarios, límites, tener comida saludable, hacer ejercicio, convivir con otros niños, me ayuda a que, pues si bien esa corteza prefrontal no va a terminar completamente madura, pero me va a dar ciertas herramientas y habilidades para poder funcionar. Entonces a veces uno ve, por ejemplo, como es transgeneracional y uno ve que de repente puede tener el tío, el abuelo, el papá o el nieto, a veces los llevan a consulta y uno ve que a lo mejor el tío, el abuelo o si generaciones atrás funcionan. Igual llegan deprimidos, ansiosos, inventando madres y con problemas del TDAH, pero funcionales, ¿no? A lo mejor con su negocio, su empresa, con una maestría, doctorados, licenciaturas, sus negocios. Era porque teníamos más Pero, limitantes, más pero estructura. había una forma de estructurarse diferente. Entonces, uno sí ve la diferencia entre los niños, entre las generaciones que crecieron sin celulares, sin videojuegos, sin internet, sin comida industrializada, sin exceso de azúcares, con hábitos, horarios, reglas y límites, que tienen mejor funcionamiento esos chicos con TDAH y funcionan mejor y algunos hasta son bastante productivos. Y uno ve al nieto que ya no creció así, sin horarios, sin disciplina, que todo le resuelven todo. Un hogar Un disfuncional. lugar funcional, a lo mejor con mucho sobreprotección y les dan todo sin necesidad de que se esfuercen, sin horarios, sin reglas, límites y mucha recompensa, porque recuerden que también el mundo está hecho como para consumir, entonces por todos lados hay como esto para liberar dopamina, que la dopamina da placer, se siente a gusto y es un neurotransmisión que nos sirve para varias cosas, entre esos las conductas placenteras y que nos hace sentir bien. Pero el problema con la dopamina es que nos puede llevar a la adicción. Entonces, vemos, por ejemplo, las generaciones actuales que tienen más riesgo de abuso de dopamina, porque hay muchas cosas que producen dopamina, además está hecho para que uno consuma. Entonces, por ejemplo, la comida industrializada, pues tiene más alimentos, más cosas que son más azucaradas y más sabrosas como para que uno siga consumiendo, ¿no? Se activa el circuito de recompensa y al tener mucho más cantidad de azúcar, pues se me antoja más. Ujú. Entonces, si yo comparo una manzana, una fruta con cualquier producto de una tienda de conveniencia, pues tiene 10, 15, 20, 30 veces más de azúcar precisamente para que yo quiera seguir consumiendo, ¿no? Pues así está todo, videojuegos, comida, las compras, los anuncios, las pantallas, Claro. celulares, internet,
pues para seguir consumiendo. Entonces, eso en un chavito que tiene TDAH, que creció con celulares, videojuegos, internet, comida chatarra, distracciones, pocos horarios, hábitos, límites, pues enloquece. Enloquece y ese cerebro termina muy inmaduro, terminan menos la escuela, se meten más en problemas, tienen más riesgo de adicciones, de controlar menos los impulsos, de pelearse más con la familia, de tener el nivel académico, de estar más rebeldes, de pelearse más con los familiares o los papás. Y una cantidad importante de ellos va a empezar a buscar dopamina de forma excesiva, en forma de comida, compra juegos, sexo, drogas, internet, apuestas, videojuegos, celulares, internet o pornografía, y por lo cual tiene más riesgo de adicciones. Entonces, combinado a la forma en que se está educando este cerebro y con todos los estímulos que hay, pues es fácil que un TDAH se descomponga más, tenga más síntomas, sea menos funcional, que es con sus respectos a los familiares que no tuvieron ese tipo de crianza. Claro. Están Ese como que tipo de sí, estímulos, sí, por sí, no, supuesto. pues están más funcionales los anteriores. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? Porque yo recuerdo que, por ejemplo, a mi hijo es un Ah, tema muy personal, lo diagnosticaron con TDAH y el papá me decía, no, es que yo no quiero que lo empastillen porque nada más lo ah, van a embrutecer, ¿no? Hay mucha sí, esa idea, hay mucha sí, esa idea de no, claro. no, 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 a mi hijo no le des el famoso Ritalin, ¿no? Yo pues la medicina haya avanzado muchísimo más. ¿Cuál es el tratamiento y qué hace exactamente la medicina en estos chicos? Pues la medicina les activa la corteza prefrontal, les da juicios como si activáramos la parte que no está activa. Para, por ejemplo, si fuera un diabético y el páncreas no está jalando y no está produciendo suficiente insulina, o lo está produciendo mal o insuficiente, cuando les mandamos metformina o medicamentos de este tipo, pues va a hacer que el páncreas saque más insulina y se ponga más a las vivas. Pues algo parecido. Entonces, le ayudamos al cerebro en este caso para producir más neurotransmisores y estabilizarlo y generar dopamina y se active la corteza prefrontal. Entonces, básicamente, el tratamiento va dirigido a generar nuevas conexiones, que es plasticidad, y de ser posible generar nuevas neuronas, como que es neurogénesis. Eso es importante porque no los adormece. O sea, no vas No, a traer a tu no, hijo en realidad que no. es importante, ¿no? Que sepan los De hecho, los padres de tratamientos familia que hacen. los tratamientos para el TDAH de primera elección son estimulantes, ¿sí? Activan, prenden el cerebro como si fuera como al estilo cafeína. Ujú. Entonces, la cafeína nos activa y nos pone atentos, concentrados. De hecho, muchos adultos con TDAH o jóvenes, no es raro que se automediquen con café, entonces no es raro ver a gente con TDAH que bebe bastante café, porque el efecto de la cafeína se parece un poco al tratamiento. Entonces les quita el sueño, les da pila, los pone atentos, concentrados, les da motivación, les baja la ansiedad y la distracción, entonces andan bebiendo mucho café. Ujú. Entonces, eso es en el mejor de los casos. Cuando no está tan padre, pues serán bebidas energetizantes que tienen más riesgo, o ya drogas ilegales como estimulantes ilegales como cocaína, fetamina, metanfetamina, que también se parece el efecto. Eh, otra causa también es que, por ejemplo, no es raro encontrar TDAHs que fuman cannabis, porque la marihuana, efectivamente, cuando la fuman de vez en cuando al TDAH, pues le puede generar bajar la ansiedad, bajar la hiperactividad, ponerlo atento, concentrado, relajado. Y eso va a sentirse como una automedicación, pero es engañoso, Es engañoso. porque la marihuana, alguien que no tiene déficit de atención, que su cerebro no es neurodivergente, pero que está constantemente fumando, de repente está platicando, se traban, pierden cosas, les da flojera, postergan, procrastinan, no recuerdan dónde dejaron las cosas, este, y empiezan a dejarse como si tuvieran TDAH. Ujú. Y entonces, si eso le pasa a un cerebro que no tiene déficit de atención y empieza a postergar, procrastinar, no organizarse, le da flojera, pierde cosas, deja las cosas a la mitad o las termina hasta el último o de plano no las termina, pues ahora imagínese con TDA que de por sí ya le pasa de forma natural, Hombre, pues sí. le va muy mal. Pero a veces es engañoso porque como al principio pueden parecer que se sienten mejor, hay gente que empieza a consumirla como para automedicarse. También hay un grupo de TDAHs que tienen algo que se llama los cronotipos son cargas genéticas, que nos dicen más bien cuando nuestro cerebro está más fresco, más listo y más activo. Entonces y son de carga hereditaria. Por ejemplo, hay cronotipos matutinos, que donde en las mañanas, el que heredó ese tipo de genoma, pues en la mañana está como más activo, más despierto y su mente está más fresca. Pero hay grupo de TDAHs que tiene cronotipos nocturnos, que cuando llega la noche se activa
Entonces baja el ruido, baja la hiperactividad y mágicamente el cerebro se activa. Y entonces dicen, ya estoy fresco, quiero leer, tengo ganas de leer, estudiar, chatear, irme de desmadre, quiero salir, quiero leer, quiero echar desmadre, quiero irme de borracho, quiero ponerme a hacer la tesis, quiero hacer mi trabajo. Y entonces se activan en la noche. Y entonces cuando quieren hacer cosas, jugar, estudiar, leer, hacer la tesis y se ¿Cómo se desmadran. llaman? Cronotipos, son 3 tipos de cronotipos. Tiene que ver con la carga hereditaria y, son endofenotipos, y cada quien hereda uno diferente. Y, pero ciertamente los TDAs, los que son más hiperactivos, hay un grupo de ellos que va a heredar cronotipos nocturnos, y entonces llega la noche y se activan. Ay, no, qué horror. Y entonces, y esos luego dicen: "No, es que no puedo Destrozan a dormir". la familia. Ahí es donde viene la otra, que como son hereditarios, probablemente haya 1 o 2 o más familiares con el cronotipo. Okey. Entonces, pues, si es el papá o la mamá, pues, va a ser ese papá que está en la noche y se activa y quiere hacer cosas o trabajar o, leer o hacer nocturnos. Y bueno, pues, eso también tiene carga hereditaria y uno lo puede ir viendo con los familiares. A veces cuando los pacientes se sacan de uno y dicen: "No, pues, ¿cómo es que tengo TDAH?". Le empezamos a hacer recuento, a ver, debes tener más familiares con el síntoma, haz memoria, pero algunos no lo identifican hasta que se los van desglosando y dice: "Sí, la abuela era así, Sí, era claro. explosiva, enojona, acelerada, gritona", o el abuelo sí, era el abuelo porque era medio borrachín, era enojón, explosivo, acelerado, distraído, poco tolerante. Y, pues, esos son los que tienen el TDAH. Ujú, Pero a diferencia de que algunos abuelos jamás recibieron tratamiento y andaban funcionales. No todos, pero algunos sí. ujú. Y entonces ahí uno ve que como el estilo de crianza, está ayudando o perjudicando mucho a los síntomas del cerebro neurodivergente. Entonces, es un poco a veces de broma les digo que si Elon Musk y Steve Jobs, que hizo Apple, que tenía TDAH, y Bill Gates, que es un poco espectro autista, entre TDAH y espectro autista, que él lo menciona en una conferencia que da, este año de hecho lo platicó. Pues ellos crecieron sin videojuegos, celulares, internet y sin computadoras, porque de hecho ellos 2 nos pusieron las computadoras a todo el planeta en el escritorio. Ujú. Y entonces no es lo mismo crecer sin un ambiente, sin estímulos de ese tipo, a crecer con este estímulo. Muchos países ya están considerando, por ejemplo, prohibir los celulares en las escuelas o las redes a menores de 16 años o todo este tipo de pantallas, porque sabemos que atrofian la corteza prefrontal, los hacen más inmaduros, impulsivos, y lo mismo pasa con la comida industrializada. El exceso de azúcares, las grasas trans, nos ponen impulsivos y acelerados. Entonces, si ya de por sí yo tengo TDAH y además estoy expuesto a pantallas, a comida industrializada, a exceso de azúcares, grasas trans, no tengo hábitos, no tengo horarios, no me ponen límites, y a lo mejor me mandan a una escuela donde no tengo una o estructura y disciplina, y en mi casa me resuelven todo y me consienten, eso se va a poner feo. Feo. Se va Es a decir, poner feo. estoy deduciendo por lo que nos platicas que no hay que dar celulares a tan temprana edad, Edad. no hay que comer comida industrializada, digo, lo más natural posible, Es correcto. poner reglas en casa, poner Sobre límites. todo tener horarios y hábitos y Ten límites, ¿no? Eso nos ayuda muchísimo. Muchísimo. Tengamos o no TDAH, tenemos que tener horarios y hábitos, y a un TDAH le hace mucha falta más. Ujú. Y no Pero sobreprotectores y darlo todo, porque entonces ya hacemos un porque caldo de cultivo sí, no, se hace horrible. Y aquí, curiosamente, la crianza, los extremos de la crianza producen el mismo fallo. Una crianza, excesivamente protectora, que le resuelven todo, que le ayudan en todo y le dan de todo, es tan tóxica y tan mala como la crianza que es de mentada de madres, patadas y que se ignoran y que es pura grosería y que no le hablan. de mala. Igual de tóxica, genera el mismo fallo. Qué fuerte. Salen, inmaduros, explosivos, con mala regulación emocional, muy baja autoestima, eh, les cuesta mucho trabajo lograr metas, los de las familias violentas eran inseguros y los sobreprotegidos igual. Entonces, terminamos teniendo el mismo fallo y ambos tienen riesgo de adicciones graves. Y entonces, pues, se pone igual de grave, Claro. se pone igual de feo. Y ciertamente aquí es donde viene la parte del cerebro neurodivergente, en este caso del TDAH, que como tienen TDAH, y aunque sean chicos muy listos, porque hay gente muy lista con TDA, hay de todos los niveles intelectuales, puede ser desde bajitos, medios, normales o muy altos. Y si es un chico muy listo, y en este tipo de crianzas, pues le damos en la torre porque nunca va a lograr su máximo desempeño. De hecho, es común que el TDA venga por abajo de su capacidad real, porque
Y hay gente aún así que llega al consultorio y ya acabó la escuela, ya abrió un negocio, ya está la maestría, el doctorado, y aún así van por abajo porque llegan deprimidos. Imagina que su capacidad es esta, pero llegan, postergan, procrastinan, no regulan emociones, vienen deprimidos, ansiosos, con baja autoestima, como que no organizan bien, no planifican bien, algunos abusan de cosas, comida, compra, juegos, sexo, y a pesar de eso, hay gente que ya acabó la uni, ya abrió su negocio, ya está haciendo cosas, y digo, es cuando digo, a ver, reflexiona cómo es tu cerebro. Si fueras un chico sonso con todo esto, no llegas. Ujú. Pero es un Eres muy chico va a estar listo, listo, claro. que es como haber corrido un maratón con una maleta llena de rocas y de libros y llegaste en tercer lugar, ¿no? Sí, Y aún así pudiste haber llegaste. llegado en primero, Si pero todo todo eso. eso se quita, por supuesto se come el mundo. Por eso hay TDAs que les puede ir muy bien. Ujú. Pero les puede ir muy bien, digo, además de todo esto de reglas y demás, o sea, poniendo de nuestra parte como padres en esta crianza, Sí, además la medicación, ¿no? ¿A qué edad es lo ideal para medicarlos? A lo mejor si la mamá ya se dio cuenta que hay este tipo de síntomas. pues varía del grado. Por ejemplo, tengo una amiga que de hecho es psiquiatra, es especialista en psiquiatría de niños. Ella tiene TDAH y su hija también. Y él nos contaba que cuando era más chiquitita la nena, pues, dice: "No me van a creer", ahí en los congresos luego nos platicaba, y "No me van a creer, pero estuvo como 1000 veces brincando la cama". Dice: "Es muy impulsiva", dice: "La otra vez se subió al cesto de la ropa, donde ponemos la ropa sucia, y se aventó de las escaleras y se fracturó", dice: "Se fracturó un brazo y tuvo fractura de base de cráneo". O sea, y ya todos dijimos: "Oye, ¿ya cuándo la medicas? Porque está en riesgo". Dice: "No, ya su psiquiatra me dijo que ya la va a empezar a medicar, porque sí es un riesgo que la dejemos así". Entonces, hay también, por ejemplo, habrá chavitos que tienen TDA, pero muy leve, que pues uno dice, no, pues mejor primero te doy ejercicio, meditación, yoga, música, baile, canto, para que también se active tu cerebro. Y en otros casos, digamos, no, pues tú ya te tengo que dar medicina porque ya te estás poniendo en riesgo tú y hasta los demás, ¿no? O sea, en el Entonces, momento que se va detecten, digamos, los variando síntomas. Ajá. entonces podemos empezar el tratamiento desde muy chiquititos, como 5 o 6 años, cuando ya está completamente fuera de control. O más grandes, dependiendo cómo los veamos, porque también los hábitos, disciplina, horarios, límites les ayuda mucho. Ciertamente, ahora la exposición a pantallas hace que niños que tengan poquito síntomas de TDAH o no tengan, si están muy expuestos a pantallas, empiezan a aparecer síntomas como si tuvieran déficit de atención y hiperactividad. No, hombre. Pero es la exposición excesiva a pantallas. Si además ese niño tiene TDAH y está expuesto a pantallas, bueno, me lo paso a traer de la fregada. Entonces, sí les vamos a dañar mucho. Eso es importante que lo menciones, doctor, porque ustedes no solamente los van a medicar, es decir, primero los diagnostican, ve qué nivel es el TDAH, ¿no? Y entonces ven si primero yoga, música, canto, todo esto, y si no progresa, bueno, ya los medican, ¿no? Si el caso es muy grave, pues de una vez. Sí, es Ya correcto. está diagnosticado, pues de una vez hay que medicarlo. ¿Qué tal les va a los Pues chavos o niños que pues, medican? normalmente les va muy bien. Este, a ver, sobre todo cuando son más adolescentes o adultos que ya llegan un poco más con las secuelas y con las consecuencias negativas que ya van, a lo mejor teniendo problemas de conducta, te empiezan a regañar, empiezan a probar sustancias, que ya tienen problemas de pareja económicos, que, ya les reclama su pareja o en el trabajo que no están rindiendo. Cuando empiezan el tratamiento y ya vienen deprimidos y ansiosos, pues sí, la verdad sí sienten una diferencia abismal. En el caso de los niños, es curioso porque a veces los pacientes con TDAH uno los medica y a veces no les va cayendo el 20 de sus cambios hasta que pasan más días, o más semanas, o más meses, y ya se van dando cuenta, porque la parte de autoobservación a veces también les falla, como que no se ven a sí mismos. En cambio, los familiares externos que los ven, les van y dicen: "No, pues ya está menos impulsivo, ya habla menos, ya no se interrumpe tanto, ya se puede sentar de corrido a comer y no se está levantando". Y entonces a veces el paciente no se da cuenta. Pero precisamente el tratamiento les va a activar unas funciones mentales y les va cayendo el 20 con el tiempo. Y, y de los niños, cuando empezamos la medicación, algunos papás se asustan porque si te tienen hijitos como son demasiado explosivos, hiperactivos, demasiado impulsivos, de repente andan más tranquilos. Entonces, algunos papás como que se asustan porque dicen: "No, ahora, ¿qué le hicieron a mi hijo?". Pero, pues, no es que esté mal, sino más bien está ya menos inquieto, menos impulsivo, menos hiperactivo. Pero a diferencia de un adulto que dice: "Chin, ya no me meto en problemas, ya estoy tranquilo, puedo estudiar de corrido,
ya no me meto en problemas, ya no ando hablando por toda la oficina Ya con no es todos, ansioso. ya no ando ansioso, ya no interrumpo a los demás, ya en las juntas de trabajo no exploto, pues eso el niño no se da cuenta. Ahí los que se dan cuenta son los papás y los maestros. Pero aquí es donde tienen que ver los papás también de porque, pues, a lo mejor ahorita, a lo mejor puede que interrumpa en el salón de clases, no es una junta de trabajo. Puede que se enoje con un maestro, pero no es con una esposa o con el Yo jefe. es, claro. Entonces, como que eso les va dando como ayuda como a ir regulando las emociones, y eso también les va a ayudar a tener una corteza prefrontal más madura Okey. y generar más estrategias a futuro para no meterse en problemas, sobre todo cuando llega la adolescencia, que tienen más riesgo de adicciones y problemas de conducta. Además, medicar a un niño es mucho más fácil. Uno le da y ellos se toman, no que un adolescente también empieza con que no, yo no me quiero Sí, pastillas. es Se verdad. complica de ese lado. Sí, y también es importante que sepan, porque a veces como que genera estigma y miedo la medicación, de que se vayan a hacer adictos, pero en realidad lo que ocurre, y tú lo habrás visto con el hijo, de que un paciente con adicción no deja su droga, ¿no? Pero los pacientes que se medican, uno les tiene que andar correteando para que se las tomen, porque Sí, sí. las dejan y de repente es muy frecuente que el paciente que llegó con TDAH deprimido y ansioso, se sienten bien, están contentos y cuando veo ya las dejaron y llegan meses después recaídos y que, ay, doctor, es que ya la dejé, es que me sentía bien, estaba contento, feliz, me sentí seguro, pensé que no pasaba nada, lo olvidé comprar, olvidé hacer cita, ya no tomo nada y ya recaí. Y entonces es bien frecuente que dejen los tratamientos y tienen que ser reflexión. La gente que tiene una adicción jamás por su propia cuenta deja una droga. Si tiene adicción al tabaco y llega a un restaurante a no fumar, bueno, hasta protesta y se pone de malas porque no vayan a fumar. Si tenemos un paciente adicto no sé, al alcohol y no puede beber en una fiesta, se enojan, hacen berrinches, se encabronan. Si yo tengo una persona adicta a los azúcares, bueno, puede ser diabético ya con insuficiencia renal y va al IMSS para que le hagan la diálisis y si va con su torta y su refresco, o sea, Sí, muy seguro, o sí, sea, sí. ¿qué onda, güey? Ya te estás muriendo y sigues con lo mismo. Y en cambio, los pacientes que con su medicina la dejan. Uno les tiene que responder, ¿pero qué no te sentías bien? No, sí me sentía bien, doctor, pero ya me aburrí. Y entonces ahí les explico, le digo, usted reaccione, una persona que tiene una adicción jamás deja la droga. En cambio, los pacientes uno les tiene que estar insistiendo que no la dejen porque se les olvida, la procrastinan, la dejan ahí y cuando regresan ya están otra vez mal. Y entonces ahí es también cuando les explico a los papás y a las familias de que, pues más bien la medicina les previene de adicciones, porque como están menos impulsivos, menos inestables, más enfocados y más concretos, pues piensan 2, 3 veces las cosas antes de meterse en un problema. Y precisamente vamos a las consecuencias. ¿Qué pasa si a un TDA es TDA o TDAH o los 2? Bueno, en realidad ¿Diferentes? ya lo hablamos entre es lo mismo, nada más que algunos pueden ser más hiperactivos, más impulsivos, más distraídos y otros tener más disregulación emocional. Entonces son como 4 que a lo mejor alguien tiene mucha hiperactividad, poca distracción, más disregulación emocional, tantito menos Ustedes impulsivo. son Entonces más va variando. Entonces habrá algunos que tienen menos impulsividad, pero son más disregulados emocionalmente, o más hiperactivos, o menos distraídos. Entonces vamos teniendo como diferentes grados de síntomas, porque ahora, de hecho, pues se conoce mejor estos trastornos neurodivergentes y se comprende mejor respecto a antes. Entonces, pues siempre ha existido, ahí se sospecha, por ejemplo, que Da Vinci es un personaje que nunca acabó nada de lo que hizo muchas cosas, era una persona muy lista, pero nunca concretó nada de lo que tiene, por ejemplo, tiene dibujos de anatomía, de inventos militares, de estudios religiosos de pinturas, de anatomía, pero nunca acabó nada. Es más, tiene hasta un libro de cocina que tampoco terminó, ay, a la mitad, ¿no? Y que lo dejó, TDA, pues es como no mucho de idea, acabamos lo que empezamos. y parece como, más bien como parece del lado del papá, porque él era un notario famoso. Se ve que era muy inquieto porque se fue y se embarazó a una mucama, a una chica de servicio. Bastante inquieto. Entonces suponemos que es del lado del jefe. Entonces, pero pues el TDA puede ser una bendición si es bien llevado. Hay gente maravillosa con TDA, Simone Biles, Will Smith, Jennifer Lawrence, Michael Phelps, el nadador, Usain Bolt, el corredor, Simone Biles, la gimnasta, Steve Jobs. Hay gente maravillosa. Yo en la consultora tengo gente maravillosa con TDAH, empresarios, escritores, economistas, abogados, de todo con TDAH. Y de muy alto desempeño y que, pues bien,
Y también los que no van bien en TDAH es que ya drogas, alcohol, que postergan, procrastinan, llevan 3 universidades, 5 embarazos, 6 hijos, no acaban nada, no concretan nada, se pelean con todo el mundo, no regulan sus emociones, parecen chamacos infantiles y adultos. Y y entonces ya son TDAHs que no funcionan. Ujú. Esas serían las consecuencias de, Ese es el uno, no diagnosticarlo, no llevarlo a un especialista y de no tratarlo. Si ya sabemos lo que tienen, hay que atenderlos. Sí, efectivamente. Incluso los de buen funcionamiento, por ejemplo, me acuerdo de un empresario que, tiene TDAH, no sabía hasta que llegó de adulto, pero, pues, ese empresario le va muy bien, es muy destacado y muy productivo, pero nomás no podía con sus emociones. Le regalaron un boleto de avión y decía: "Doctor, no puedo ni subirme al avión", y se puso a llorar. Dice: "No, es que no puedo". También, hay otro grupo de TDAHs que están tan dedicados al trabajo y están tan acostumbrados a trabajar, que a veces cuando ya no trabajan, se sienten mal y culpables, y quieren tener más pila para seguir trabajando. Y esos también son TDAHs, pero como que del otro extremo, Ok. que ya están trabajando de más, su cuerpo está cansado y quieren seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Y uno dice: "No, no, ya, si tu cuerpo te pide descanso, porque ya tu mente hiperactiva quiere seguir trabajando, pero tu cuerpo ya se cansó". Ujú. Uno de tus colegas me decía que el 33% de los chavos con este tipo de, ¿qué son trastornos? Ujú. Tienen más bien tienen un 33% de más posibilidades de caer en drogas y alcohol. Sí, ¿Está bien? bueno, ¿Es tiene correcto? tiene un porcentaje muy alto de adicciones. Puede ser cosas que generan mucho placer. Puede ser comida, compra, juegos, sexo, drogas, internet, apuestas, videojuegos, celulares, internet, sexo, pornografía. Y entonces sí tiene mucho más riesgo. Ahora, como les explicaba que ahora el mundo está hecho como para atraer y tener mucha recompensa, entonces la generación de ahora con TDAH está más expuestas a cosas adictivas que las generaciones que crecieron antes de los celulares, videojuegos, internet. O la comida industrializada que no traía tanta cantidad de azúcar. Entonces, ciertamente esta generación, todos estamos más expuestos y con más riesgo de adicciones, pero los que tienen TDAH o algún problema emocional, el riesgo está demasiado alto porque está todo hecho para consumir. Y un TDA pues, es consumidor. Eh, una persona de mi edad puede empezar a medicarse. Digo, tú me diagnosticaste TDS, Sí, porque, bueno, diagnosticaste a mi hijo con TDAH, sí. ¿no? Y ahí nos dimos cuenta, bueno, me enteré que yo tengo TDA. A una persona de mi edad, ¿la puedes empezar a medicar y puede funcionar? ¿Nos puede cambiar en algo la Sí, vida? mucho. Yo tengo una abuelita ahorita que tiene casi 80 años, este, de hecho, es muy simpática, muy linda, mi paciente. Y ciertamente tenía muchos problemas porque todo perdía, todo se le olvidaba, todo el tiempo no paraba de hablar, distraída, muy emocional, ya sus hijos un poco cansados porque le daban las cosas y todas las estaba perdiendo, no se acordaba, dejó bueno, hasta la agua quemó. Entonces, ya empezó el tratamiento y ya está menos acelerada, se pelea menos con la hija, presta más atención, se descontrola menos, está más tranquila, menos explosiva. Eso ayuda a que le dé menos eventos depresivos y ansiosos. Y entonces, desde que tiene el tratamiento para el TDAH, ya no le ha dado depresión y ansiedad porque está regulada. Y entonces, al final muchos llegan con síntomas que no son de TDAH, sino llegan revueltos con depresión, ansiedad, obsesiones, adicciones, problemas de pareja, trastornos de control de impulsos, otras cosas, y en realidad, pues, de fondo es un TDA no controlado. Si yo quiero quitar la adicción, los problemas de pareja, la depresión o la ansiedad a alguien que tiene TDAH, pero no controla el TDAH, pues no llego a ningún lado. Entonces, hay que tratar ambos, y normalmente que ya cuando se tratan, se les da de alta de lo demás, se les quita el tratamiento para depresión, para ansiedad, para las otras cosas, y solo se quedan con el tratamiento para alergia de atención. ¿Cómo los diagnosticas? Digo, tú tienes un ojo clínico Ajá, y nada más con ver a mi hijo y ajá. verme a mí me dijiste, bueno, son TDAH los 2 o bueno, TDA y TDAH, ¿no? Pero, ¿hay exámenes o qué les hacen a los niños como para, pues, darles un diagnóstico certero? Okey, el diagnóstico es clínico, o sea, sí, como que tiene que hacerlo un especialista, alguien que sepa del área bien, y se apoya uno de la información con los familiares y, clinimetrías que son como, pues, preguntas y análisis que hacemos con el paciente. Básicamente, pues, pero lo más cargado es en la entrevista clínica y entrevista con familiares. Y a veces nos podemos apoyar de estudios de gabinete, por ejemplo, electroencefalogramas,
o hasta una resonancia o tomografía. Pero es importante saber que ni la resonancia, ni el electroencefalograma, ni otros estudios son diagnósticos. Los ocupamos más para descartar otros problemas médicos, por ejemplo, una epilepsia o alguna inmadurez de algún tipo, pero no son para diagnosticar. Entonces, el diagnóstico lo hacemos clínicamente con los síntomas de hiperactividad, impulsividad, distracción y de la disregulación emocional. Y como tiene mucha carga hereditaria, pues es fácil preguntar, así como, a ver, ¿quién tiene de tus papás? ¿Quién era así? ¿Quién de tus abuelos? Hay algunos que no identifican, pero uno si les va preguntando y explicando con calma los síntomas, les va cayendo el 20, va a decir, ah, pues sí, ya sé quién tiene mi abuela. Mi abuelo era así. Si mi abuelo era el borracho y era gritón y explosivo, ah, pues ahí está. Ahí está, de ahí Ahí viene. está, de ahí viene, ¿no? Me ha tocado así como, no, mi abuelita fue el que le puso los cuernos a mi abuelo. Y de hecho era muy noviera. Y era explosiva y además es bien mentirosa con todos y nos manipula. La abuela. Que no Yo sirva sé. de justificación para decir, no, es que era borrachín y era infiel. No, es que tenía TDA. O sea, tampoco. Bueno, no todos les pasará, porque otra vez les digo, hay gente que tiene TDA y regula bien sus emociones y no tiene sus problemas de conducta. Ahora se diagnostica, más bien, ahora hay más diagnosticados porque se sabe más, pero siempre ha existido, porque dicen, no, es que es un invento, no, antes No, no pues había sí, no, pues estas cosas de TDA y TDA, no, pues sí, Da Vinci tenía, pero no sabía que era eso. no, pues no, nadie. Además, yo creo que el contexto psicosocial ha ayudado a que se noten más los síntomas y a que también podamos verlo más fácil. Creo que también la forma que creamos este cerebro y cómo estamos llevando entre los videojuegos, las plataformas, el internet, la comida chatarra y todo esto, los que a lo mejor tenían TDAH y en otra generación no hubieran pasado desapercibidos, en esta generación ya no lo logran, porque esos síntomas vienen fuera de control. Y entonces me parece que el medio ambiente no está ayudando como a que esos cerebros estén más saludables y no llegan más enfermos. Y entonces creo que eso está haciendo que gente que a lo mejor tiene TDAH y en otra generación hubiera sido funcional y no hubiera tenido diagnóstico, en esta generación ya no es tan funcional y empiezan a tener como ya el diagnóstico. Y por otra parte, yo creo que también habrá algunos sectores donde está sobrediagnosticado y otros sectores donde está subdiagnosticado. Y no es raro que a veces lleguen los pacientes referidos de otros colegas, psicólogos, psiquiatras, pero no lo han visto. Entonces, pero pues hay pacientes que van por ratos a tratamiento y están estables por periodos y recaen y recaen. Y cuando eso pues es que no hemos visto algo, entre ellos puede ser una epilepsia, un trastorno de personalidad, TDAH, Ujú. y algunos de ellos van a ser déficit de atención. Doctor, para ir concluyendo, ¿cuál sería tu recomendación para las personas que a lo mejor olvidan muchas cosas o pues son muy impulsivas o incluso tienen hijos, ¿no? Que ya cayeron en adicciones o ven al chamaco que se mete en problemas, ¿no? Y no saben cómo controlarlo, ya llevan 10 escuelas. ¿Cuál sería tu consejo para ellos? Pues ya si tienen dudas, si tienen un familiar que como que les está dando mucho problema y no se está regulando, pues sí sería bueno hacerle una evaluación psiquiátrica y psicológica para ver si no tiene algún trastorno del neurodesarrollo que nos esté llevando a tener problemas. Ahora, precisamente muchos adultos que a lo mejor tenían el diagnóstico de Asperger o espectro autistas o TDAH y que curiosamente cuando llevan a los hijos dicen, ay, yo me acabo de dar cuenta que yo tengo, así he estado funcionando toda la vida, yo también tengo eso, también tengo Asperger, autista o TDAH. Pero sí hay gente que puede ser muy funcional, que de hecho de alto rendimiento hay neurodivergentes muy famosos, ¿no? Ahí está Elon Musk, que es Leo Messi, Steven Spielberg, Bill Gates, Quentin Tarantino, Sylvester Stallone, que también tiene TDAH. Entonces, todos son ejemplos de cerebros autistas, Asperger y TDAH. Y pues nadie pensaría en su sano juicio que son mensos, ¿verdad? Porque además son de alto rendimiento y muy funcionales. Pero ciertamente si ese cerebro no se cuida y no se lleva bien, se descompone más fácil. Y el TDA, en la forma que vivimos, es fácil que se descomponga y que se desvía a cosas graves como depresión, adicciones, este, problemas de pareja, accidentes, divorcios. Y es fácil tratarlo cuando se acercan a un tratamiento y se les da un buen tratamiento, pues sí les cambia mucho la vida. Pero a veces es el prejuicio y el miedo. Pero
pues sí les mejora mucho la vida. Y la medicina no es adicción, de hecho, previene de adicciones. Y por último, esta medicación supongo que tiene que ir acompañada de un cambio en la estructura de la familia, en los hábitos, en los malos hábitos, ¿no? Cambiar Te tiene que todo. acompañar de psicoterapia, la música, el baile, el canto, los omegas, la comida saludable, hacer hábitos, a horarios, todo eso ayuda mucho al TDAH. Entonces, a veces papás que tienen TDAH me dicen: "Es que mi hijo también tiene", le digo: "Espérate tantito, no me lo traigas, porque si tú lo tienes que corregir y ponerle horarios, hábitos y control emocional, y tú llevas 2 consultas y todavía ni terminas de entenderle esto, pues, ¿quién me va a ayudar en la casa?", ¿no? Entonces, sí, termina de comprender, entenderlo y me ayudas. Y curiosamente, un porcentaje, yo a lo mejor un 20, 30% o hasta el 40% de los papás que me pidieron llevar a sus hijos, ya no los llevan porque ya ellos solitos pueden darle corrección a los hijos de lo que ellos aprenden. Okey. A lo mejor un 60% ya no lo logra y, pues, ya los llevan. Pero hay un porcentaje de papás que si ellos ya conocen bien su TDAH y saben cómo manejarlo porque lo aprendieron a través de ellos, eso bien lo manejan con los chavitos y lo pueden implementar bien con los hijos. Pues, doctor, ha sido una plática interesantísima. Por favor, si nos puedes dar tus datos, contacto y demás, Sí, para que la gracias. gente se acerque contigo y se diagnostiquen y se traten a Sí, con tiempo. gusto. Mi celular es 5539 96 22 52. Carlos Lima Rodríguez, médico psiquiatra adictólogo. ¿Y tienes redes sociales o no? Sí, están como Carlos Lima o Doctor Lime o algo así. Bueno, pues te buscamos y lo ponemos, por supuesto, en una plequita ahí para que Muchas todo el mundo gracias. te busque y nadie se deje de atender, ¿no? Muchas Perfecto. gracias. No, pues, Muchas gracias, gracias, doctor gracias. Carlos Lima, y gracias a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias.